hablábamos? De la integridad. Se me olvidó qué era. Tenemos o han pasado 4 días de este último mes del año 2022. Y por lo general para esta fecha acostumbramos a empezar a meditar en los días anteriores, pero también hacer planes para los días que vienen. Tradicionalmente en muchas culturas de nuestros países se acostumbra a despedir el año con cuestiones que tienen que ver con uvas. ¿Han escuchado de eso de que despiden el año con uvas? No sé si son 2, un ramo de uvas. O con ropa interior de cierto color, no sé si es roja o amarilla. O con unas maletas si se le da, creo que a la casa, al apartamento o al vecindario, una vuelta con maletas. Con bañarse en la tina llena de rosas y en leche, qué sé yo, tantas cosas que yo no sé en qué piensa la gente que hace estas cosas. La verdad, ¿en qué piensan? Los que la han hecho. Yo la verdad nunca he hecho una cosa de esa. En mi casa se hacían cosas semejantes. Mi mamá en algunas ocasiones yo la veía con su uva. Yo nunca supe cuál era el propósito de hacer eso. Y supongo, y en aquel momento supuse, que era para que el año que entrara las cosas salieran mejor. Pero ¿se puede usted o me puedo yo bañar en un río de oro? Y al salir puede ser que ni un gramo de oro se venga conmigo. Porque las cosas no van a cambiar simple y sencillamente por bañarme, por ponerme, por dar vueltas, por comerme una cantidad de uvas o qué sé yo. Las cosas no van a cambiar por esas cosas que en México le decimos nosotros los mexicanos, esas tarugadas. Pero es tiempo de que este es el tiempo en el que vamos a reflexionar. Pero cuando reflexionamos, que nuestra reflexión que empieza desde lo más profundo de nuestro ser verdaderamente traiga las convicciones que se necesitan, el esfuerzo, la disposición, la disponibilidad de caminar en aquello que hemos reflexionado o a lo que hemos llamado metas, vamos a hacer algunas, ¿cómo le llamamos? Resoluciones. Que nuestro caminar verdaderamente vayan en dirección a esas resoluciones que hacemos en esa meditación. Porque las cosas no van a cambiar por superstición o por obra de arte de magia. Hermano, si usted y yo no nos esforzamos, no vamos a ver ningún tipo de cambio en nuestras vidas. Obviamente no nos cerramos a la posibilidad de que Dios en su soberanía, pero eso son cosas particulares y en esto quiero yo ser bien claro, porque yo no estoy cohibiendo a Dios de hacer lo que a Él le da la gana, porque Él puede hacer como Él quiere, a la hora que quiere y donde Él quiera. Pero eso son particularidades, eso Dios no lo está haciendo todo el tiempo. ¿Me explico? Pero hay cosas que ya están establecidas, a las cuales Él mismo dice que no se niega a ellas, escrita en su palabra. Hay particularidades que Dios obra en su soberanía y Él lo puede hacer. Pero esa no es una regla de todos los días. La regla de todos los días tiene que ver con nosotros acercarnos a la palabra revelada por Él para caminar en esta revelación. Y Él que en determinados momentos haga como Él quiera hacer, eso dejémoselo a Él porque Él es Dios.
pero a nosotros nos corresponde y nos es menester meternos con la enseñanza, con la revelación que tenemos a través de la palabra de Dios. Y el líder o el máximo líder de la iglesia tradicional o universal dijo palabras como las siguientes: la interpretación de las escrituras solo pueden ser válidas cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la iglesia universal o católica romana. ¿Entendió eso? La interpretación de las escrituras solo puede ser válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la iglesia universal o católica romana. A veces cogemos estas líneas y nos las tragamos, porque lo que está diciendo el Papa Francisco ahí es algo complicadamente delicado. ¿Cómo que la interpretación de las escrituras es solo válida cuando ésta es fiel a las tradiciones de la iglesia católica? ¿Cómo es eso? Eso se llama una herejía, hermano. Porque por el otro lado, como lo dice un gran hombre de Dios del siglo XIX o de los años 1830 y algo, llamado Charles Spurgeon, me cuesta esa pronunciación del Charles Spurgeon, dijo: la iglesia jamás, nunca determinará lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la iglesia debe de enseñar. Esto es bien diferente a decir que la interpretación de las escrituras es válida solo si es fiel a las tradiciones de la iglesia católica, lo cual es una mentira. Porque la iglesia jamás determinará lo que la Biblia enseña, sino que la iglesia se debe de sujetar. O sea, no somos nosotros los que decidimos qué es lo que debemos de enseñar. Es la Biblia quien nos lleva a nosotros al sometimiento de la fidelidad de Dios en esta revelación escrita que tenemos, para que a partir de esta revelación empecemos a enseñar lo que ella dice. Y hoy, para estos días, quiero hablarle acerca de animarnos a pesar de tanto desaliento. ¿Alguno de ustedes, de los que están aquí presentes, se ha sentido desanimado o desalentado en algún determinado momento? ¿Hay alguno aquí? Yo creo que yo soy el primero. ¿Y sabe una cosa? Eso es una de mis grandes luchas internas con la que batallo en el día a día. El desaliento o el desánimo. ¿Hay alguno aquí que ha batallado con eso, que ha luchado con eso? Bueno, hoy vamos a pedirle al Señor que a través de las enseñanzas de su palabra me ayude y nos ayude a todos a animarnos. A animarnos. Porque si algo tiene el Señor es que en sus palabras nos da palabras, perdón por la redundancia, de esperanza, de ánimo, de ganas, de deseos de seguir hacia adelante. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Oremos a nuestro Señor y entramos al tema que nos compete en esta hora. Santo Dios, soberano Rey, te damos gracias y te bendecimos, porque no hay otro igual que tú, Señor. Por quien tú eres. Tú eres Dios.
soberano Rey, el que reina y gobierna por encima de todas las cosas y toda la creación, Señor, toda, sin excepción, está sujeta a ti, oh Dios. Gracias por esta hora, Señor, gracias por este momento que nos das. Gracias por tu palabra y por el privilegio que tenemos, Señor, de podernos acercar a ella y a ti a través de ella, eterno Rey. Gracias por estar con nosotros, porque somos testigos por experiencia, por lo que hemos vivido, por cómo hemos, Padre bendito, visto tu mano poderosa obrando en nosotros, de que tú estás con nosotros y hasta el día de hoy tú no nos has dejado, Señor. Te entregamos este tiempo, eterno Dios, te pedimos que la persona de tu Santo Espíritu sea dándonos entendimiento, pero también sea ayudándonos a someter nuestra voluntad a la tuya, llenándonos de esperanza, de tu esperanza, Señor, porque tu palabra nos da esperanza y nosotros en ti tenemos esperanza. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, y a ti, eterno Dios, adoramos y alabamos por siempre. Que seas tú glorificándote en cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Ánimo a pesar del desánimo. Quiero invitarlos que me acompañen a la carta o al libro de Ageo. Ageo, yo sé que algunos preguntarán, ¿hay un libro en la Biblia llamado Ageo? Bueno, está por los lados de Sofonía, después de que le anteceden libros como el de Zacarías, Miqueas, Jeremías. Por esos lados de por ahí anda un libro llamado Ageo. Y vamos a estar en el capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 7, 8 versículos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice estas palabras? ¿Quién las dice? Bueno, si hay algo que obstaculiza, si hay algo que frena, que detiene el crecimiento de un creyente o la expansión del reino de Dios o el servicio al Señor, si hay algo que lo detiene y lo obstaculiza, eso se llama el desaliento. ¿Cómo dije? ¿Alguna vez has estado desalentado? Vuelvo y pregunto. ¿Alguna vez se identifica conmigo? Es una lucha que yo tengo. Y cuando estamos con ese desánimo, cuando estamos con ese desaliento, las metas empiezan a parecernos inalcanzables. ¿O no le pasa a usted así? O de repente empezamos a pensar que ni siquiera vale la pena seguir luchando o seguir intentándolo. ¿O no genera eso el desánimo y el desaliento? Esas metas, eso no lo vamos a alcanzar. Eso es imposible. No vale la pena seguirlo intentando. No vale la pena seguir luchando. No podemos seguir insistiendo, bien sea por una situación generada a causa del pecado o por situaciones que la vida nos ha tenido a hacer que enfrentemos. Decimos, no vale la pena. No vale la pena el seguir desarrollando el hábito del estudio, de la lectura día a día de las sagradas palabras del Señor. No vale la pena dedicarnos al servicio hacia los hermanos, porque entre otras cosas ni las gracias nos dan. No vale la pena. El desánimo retumbando en nuestras mentes. No vale la pena seguir luchando por ese matrimonio, porque no veo un cambio o no veo por dónde esta persona, el cónyuge, vaya a cambiar. No vale la pena. No vale la pena seguir intentando en este trabajo porque me estoy agotando, me estoy deteriorando. Y el resultado a cuenta regresiva o lo que recibo no es justo a lo mucho que me dedico a este trabajo. No vale la pena. No vale la pena aún ni siquiera predicar el evangelio de Cristo a las personas perdidas, porque este mundo cada día va de mal en peor. Y aún más, entre más predicamos el evangelio de Cristo, el evangelio que puede salvar a los perdidos, estas sociedades lo rechazan más y más con decisión, pero también con agresividad. Eso es lo que hacen las sociedades al día de hoy. Rechazar el evangelio y los principios de Dios decididamente, pero también
agresivamente, dentro de lo cual es tan agresivo que dentro de lo cual hay lugares aquí dentro de este país que hablar de Cristo, aún planteles educativos, que hablar de Cristo es causante de ganarse una demanda. ¿Lo sabía usted? Es causa hablar de Cristo en algunos planteles educativos en esta nación. Hablar de Cristo en ocasiones es causa de una demanda. ¿O por qué cree usted que hicieron series de cine o películas como por ejemplo God is not dead? Usted se vio Dios no está muerto. Se vio ¿de qué trataba la película? Prácticamente de maestras y alumnos que en sus escuelas predicaron a Cristo, se ganaron grandes demandas, y en eso se desarrolla la trama de la película. No vale la pena entonces seguir defendiendo lo que como cristianos valoramos, porque en pocas palabras, el desaliento, cuando llega, nos paraliza, o alguno no lo paraliza. Y muchas otras manifestaciones más causantes del desaliento, porque el desaliento también nos roba la esperanza o las esperanzas, nos lleva a pensar que todo esfuerzo que hagamos para el ensanchamiento de la obra de Dios y para el crecimiento como creyentes y como personas es inútil, que no tenemos ni las capacidades, pero que tampoco tenemos los recursos, pero que tampoco tenemos los dones para lograr cambios significativos, ni en nosotros ni en otras personas. Pero hoy, hermanos, tenemos una buena noticia contra el desaliento. Hoy tenemos la noticia de que hay remedio para luchar contra ¿cómo que será? Una emoción, el desaliento, contra esta emoción, contra esta cuestión del alma. Hay buenas noticias. Y las buenas noticias empiezan con lo que acabamos de leer en la carta de Ageo. Porque hasta aquí, hablándole un poquito de qué es lo que está aconteciendo, sucede que en el año 537 a.C. hay un grupo de israelitas que empiezan a regresar del exilio para reconstruir la ciudad de Jerusalén y para reconstruir el templo que había sido devastado por Nabucodonosor unos 66 años antes. Hasta ahí lo entendemos, ¿verdad? Año 537 a.C. empieza a retornar un grupo de personas judías a su nación porque habían sido exiliados, llevados como esclavos a Babilonia, y por una promesa del Señor, la cual con anticipación les había dicho que 70 años durarían allá, pero que después volverían a su tierra, pues ellos ahora están retornando, y la idea es reconstruir la ciudad de Jerusalén, pero también reconstruir el templo. Recuerde que para el judío su servicio a Dios tenía que ver todo con el templo. Si no había templo, no había servicio a Dios. Así que cuando empiezan a retornar a su nación, lo primero que necesitaban hacer era reconstruir el templo. Pero sucede que tan pronto llegaron a Judea y comenzaron a trabajar con mucho ánimo,
por diversas razones, al año siguiente de haber empezado a retornar, abandonaron el proyecto. Un año se dedicaron a la reconstrucción tanto de la ciudad, pero también a la reconstrucción del templo. Abandonaron el proyecto. Les pasó lo que en ocasiones nos pasa a nosotros. Muchas razones. Muchas razones hay que nos hacen abandonar proyectos. ¿O no es así? Tiene usted el proyecto, tiene usted la meta, y yo creo que muchos aquí el 31 de diciembre harán sus resoluciones y dirán, bueno, este año una de mis metas y es prioritaria es crecer espiritualmente, conocer a mi Señor Jesús, y voy a dedicarme con todo este año. Pero sucede que llegó el 5 de enero y tuvo un roce con el esposo, con la esposa, y bueno, ese proyecto fue abandonado. Esto le sucedió a ellos por muchas razones. Abandonaron un año después el proyecto de la reconstrucción. Ellos se enredaron cada uno y cada vez más en sus propios asuntos, y el templo permaneció en ruina por unos 16 años. Porque, hermanos, cuando usted está en esa, llamémosle, en ese fuego, llamémosle fuego, casi no uso esa palabra, pero llamémosle, cuando usted está en ese fuego, en esa relación encendida con Dios y con su Espíritu, y por alguna razón permitimos que ese fuego se apague, después para volverlo a encender, qué cosa tan difícil, hermano. ¿No le pasa a usted así? Qué cosa tan difícil. 16 años le tomó a ella volver a retornar a la reconstrucción del templo. Y lo que pasaba era que estos israelitas que habían retornado, que habían empezado a trabajar en la reconstrucción, se pusieron sus propios intereses personales por encima de la gloria de Dios y por encima de la presencia de Dios en medio de ellos. Y como seres humanos, en muchas y en diferentes ocasiones y situaciones, ponemos nosotros, y yo creo que aquí nos identificamos todos. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestras cosas personales como prioridad por encima de la gloria de Dios y de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces usted ha puesto su trabajo por encima de la presencia y de la gloria de Dios? ¿O no es así? ¿Cuántas veces usted ha puesto sus emociones por encima de la gloria de Dios, de la presencia de Dios? Hermano, y entonces si tengo el trabajo y al mismo tiempo tengo la iglesia, bueno, según sea su relación con Dios, usted determinará. Pero lo que yo sí sé y lo que yo con seguridad le digo es que si usted decide por Dios por encima de su trabajo, primero, Dios tiene la capacidad de hacer de que su jefe no lo eche. Y si lo echa, Dios tiene la capacidad de abrirle una mejor puerta en un mejor lugar con mejores beneficios. Así que si son por ese tipo de cosas materiales y las que usted se excusa y las que yo me excuso, no hay excusa alguna, porque Dios está por encima de todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestras cosas personales por encima de la gloria de Dios y de la presencia de Dios en medio
de nosotros. Pero nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios es tan lleno de gracia y nuestro Dios es tan bueno, y lo fue con ellos, que Dios le envía al profeta Ageo y Dios le envía al profeta Zacarías para que ellos recapacitaran acerca de haber abandonado la obra de la reconstrucción. Mira lo que dice ahí mismo en Ageo en el capítulo 1 y verso 14. Mire cómo es bueno Dios, hermano. 16 años se desentendieron de meterle mano a la obra de Dios. 16 años. Algunos hemos tomado un tiempo, días, semanas, meses, quizás años, de que nos hemos desentendido de las cosas de Dios. En muchas ocasiones ha sucedido eso en medio de nosotros. Pero mire lo que dice Ageo 1:14. Y despertó Jehová. ¿Quién despertó? Porque uno está encerrado en sus propias cosas y Dios es tan bueno que aun cuando uno está metido en sus propios asuntos, Él es quien pone eso diferencial para decidir por él. Porque este pueblo estaba apático, este pueblo estaba rebelde, sumergido en sus propios asuntos, y tuvo que Dios despertar en ellos el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y cuando Dios despertó el espíritu de todo el pueblo, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Quién tuvo que despertarles el espíritu y llenarlos de ánimo para que retornaran a meterle mano a la obra de Dios? ¿Quién lo hizo? Porque en muchas ocasiones andamos enredados, metidos hasta el cuello en nuestros propios asuntos, sin saber por dónde salir. Porque cuando hacemos eso, verdaderamente no sabemos por dónde salir. Es más, nosotros mismos nos damos respuesta a nuestros propios desánimos. Y eso se llaman las excusas que usted y yo tenemos. No es que la Biblia, hasta bíblico. La Biblia dice que hay que trabajar, ¿verdad? Es la Biblia la que me manda a trabajar, por eso yo le meto duda al trabajo. Pero la Biblia también le dice, hermanos, que no deje de congregarse. La Biblia también le dice que busque a Dios con todo su corazón, que busque el reino de los cielos primeramente. ¿O no dice eso la Biblia? Aquellos que tienen por excusa es que yo trabajo porque la Biblia también dice, sí, la Biblia dice el que no trabaje no coma. Pero también la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas. Y esas otras cosas que tú te matas por acá y derrochas energía, dice el Señor, llegarán por añadidura. Buscáis y no recibís, dice Santiago. Pedís y no os llega nada porque no sabéis pedir. Porque pedís para vuestros propios deleites, para vuestras propias cosas. Pero también dice el Señor tiene cuidado de los pajaritos y les da la provisión diaria. Y dice, ¿acaso creéis que vuestro buen Padre no tiene conocimiento de vuestras necesidades y no os las dará y no las supliréis? ¿Será que Dios no tiene conocimiento de lo que usted y yo necesitamos? Pero el desánimo nos lleva o hace que nos roba las esperanzas. Así que, según Ageo 1:14, lo que acabamos de leer, todo el pueblo
completo, desde el más pequeño hasta el más grande, decidieron obedecer la voz de Dios, pero al poco tiempo de haber reiniciado la obra, se enfrentaron con un problema más grande, otro problema. Otra cosa que cuando nos depara la vida y nos pone de frente, en ocasiones nos lleva al desánimo. Muchos de ellos, ya mayores de edad, habían sido testigos presenciales del templo que Salomón había construido y dedicado a Dios. Y estos adultos, estos grandes que habían tenido ese conocimiento del primer templo, desalentaron al resto del pueblo que estaba trabajando. Ellos sabían lo que habían vivido en ese primer templo y habían hablado, o a menudamente recordaban lo que habían vivido en ese primer templo, y lo que estaban viendo ahora para ellos era insignificante. Ellos habían visto una labor de una magnitud inmensa en el templo de Salomón, y esta labor ahora la están viendo como algo pequeño. Vaya conmigo a Esdras. Esdras capítulo 3. Y le digo, en una forma cronológica, Esdras debería estar más cerca de Ageo, que por allá por donde está, por allá por Reyes, donde anda Esdras. Esdras capítulo 3, verso 12. Mire lo que dice. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. O sea, unos lloraban y otros gritaban de gozo. Y lloraban porque aquí había un contraste. Dice, los jóvenes estaban eufóricos porque se había iniciado la construcción del templo. Pero los mayores lloraban porque este nuevo templo les parecía demasiado insignificante a estos israelitas mayores. Necesitaban entonces con urgencia unas palabras que les alentaran. Y si conocemos acerca de nuestras personalidades y de nuestra naturaleza humana, también estoy seguro que muchos de los que hoy hemos llegado aquí necesitamos una palabra de aliento, así como ellos. Había un contraste allá, unos llorando y otros llenos de gozo. Unos lloraban porque decían, no va a ser igual. Esto no va a ser igual, nada se podrá comparar con lo que vimos en el templo de Salomón. Nada va a ser igual con el tiempo atrás cuando recién me casé. Nada va a ser igual cuando teníamos un grupo aproximadamente de 400 miembros en Centro Cristiano Vida Nueva. Nada va a ser igual y empieza el desánimo, empieza la nostalgia y empieza la melancolía.
¿Cuál es el resto de la palabra? Pero mire cómo de manera extraña, lo primero que hace Dios con un pueblo desanimado, lo primero que hace Dios con este pueblo desalentado es enfrentarlos con su realidad. Uno diría, es absurdo, ¿verdad? Si yo necesito una palabra de aliento, pues lo menos que yo quiero escuchar es que me enfrenten con la realidad que me tiene desalentado. ¿O no? ¿Verdad? Lo primero que yo quiero que me digan es, bueno, vamos, que tú puedes, tú eres un vencedor, todo lo puedes en Cristo que te fortalece y todas esas cosas, ¿verdad? Pero mire cómo hace Dios. Lo primero que hace es enfrentarlos con la realidad de que el edificio que ellos estaban construyendo definitivamente no se podría comparar con el anterior. Es lo primero que hace el Señor. No se podía comparar con el anterior. Y siendo esto una forma rara de alentar, lo que nuestro Dios hace es que en vez de ocultar el problema y la situación que nos está desalentando, en vez de esconderlo debajo de la alfombra, como en ocasiones queremos hacer y que hagan con nosotros, lo primero que Dios hace es sacar a la luz ese problema y ponerlo delante de nuestros ojos. Porque sabe Dios y quiere Dios que nosotros sepamos que tratar de escapar de la realidad no es la solución para salir del desaliento. Repito, tratar de escapar de la realidad no es la solución para salir del desaliento. Vea una vez más, ahí en Ageo, en el capítulo 2, la porción que leímos al principio, pero lea los versos del 1 al 3, leámoslo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al líder del pueblo, al líder general, al líder de la sociedad, al gobernador. En pocas palabras, háblale al presidente para que lo entendamos mejor. Pero también dice, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Pero también háblale al líder espiritual. ¿Entendemos? Háblale al que gobierna la nación, pero también háblale al que gobierna, al líder espiritual, al que gobierna las ovejas. Háblale. Pero también háblales al resto diciéndolo lo siguiente: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Acuerdan lo que les acabé de decir? Lo que leímos en Esdras. Los más viejos lloraban porque habían visto la primera gloria en el templo. Lloraban y decían: esto es insignificante, esto es humillante, porque nosotros fuimos testigos de lo que había allá. Y los más jóvenes que no habían vivido, no habían visto lo que había sucedido en el primer templo, ahora estaban llenos de gozo porque por fin decían: vamos a adorar a nuestro Dios. Y había un contraste ahí. Entonces el Señor lo primero que hace es enfrentarlos con
realidad. ¿Quién ha quedado entre vosotros que vieron eso allá? ¿Quiénes? Y dice, ¿y cómo la veis ahora? ¿Vieron la de allá y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y hago un paréntesis aquí, porque estamos hablando de que por muchas razones viene el desánimo y esta gente para la obra, para el servicio a Dios. Y es que esta fecha, para el hebreo, esta fecha en el calendario judío, este mes séptimo era un mes, o era el mes con más festividades que tenían los judíos. Y al ser el mes con más festividades religiosas, ceremonias religiosas, había muy poca actividad laboral. Al principio de este mes se celebraba las fiestas de las trompetas. Estamos hablando del mes, ¿qué mes dice Ageo? Séptimo. Al principio, los primeros días del mes se celebraba la fiesta de las trompetas. Unos días después se celebraba el día de la expiación, o más conocido como el Yom Kippur. ¿Han escuchado ustedes eso? Esto se celebraba en el mes séptimo del calendario judío, el mismo mes que esta gente está trabajando para reconstruir el templo. 5 días después del Yom Kippur, 5 días más tarde se celebraba la fiesta de los tabernáculos, la cual tenía inicio el día 15 del mes y tenía final el día 22 del mes séptimo. Y en esta fiesta los israelitas debían de vivir en tiendas de campaña para recordar cómo Dios los había cuidado durante el éxodo. Desde el 15 hasta el 22 no vivían en sus casas, sino en tiendas de camping. 7, 8 días recordando cómo Dios había sido fiel y los había cuidado en el tiempo del éxodo. Y el problema es que en cada una de estas fiestas había que guardar día de reposo. ¿Ven la dificultad que hay para reconstruir el templo en ese mes? El día de reposo no se podía trabajar, de manera que venía una actividad tras otra y el proyecto de reconstrucción que apenas había comenzado un mes atrás se había visto en la obligación de detenerse. Pero esta fecha también era importante porque según en la carta a la Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 2, mire lo que dice. Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es ¿qué mes? ¿Y en qué mes estaban ellos empezando a reconstruir? ¿Y para qué se reunieron los líderes con Salomón? Si lee el contexto, para la dedicación del templo de Salomón. O sea, la misma fecha que ellos están construyendo el templo fue la misma fecha que Salomón dedicó el primer templo al Señor. Está viendo todo lo que está abarcando
Esta obra que empiezan los judíos en tiempo de Ageo y en tiempo de Esdra, en tiempo de Nehemías y en todos estos tiempos del retorno de Israel a su pueblo. Esto hizo entonces que los israelitas se sintieran frustrados y nostálgicos, como en ocasiones nos sentimos nosotros. En muchas ocasiones vivimos sumergidos en el ayer. Nos llenamos de nostalgia por lo que Dios hizo y quitamos del frente de nosotros lo que Dios está haciendo, porque vivimos inundados de nostalgia por lo que fue el ayer. Hoy es el día que Dios nos ha regalado, hermano. Y quizás ayer fuimos un grupo de hermanos más numerosos que el que tenemos hoy. Quizás hubieron días de mucha manifestación del mover del Espíritu Santo en medio de nosotros en aquel entonces. O quizás algunos se nos adelantaron y partieron a la presencia con nuestro Señor. Pero hoy es el día que el Señor nos ha regalado. Hoy hemos recibido de parte de nuestro Dios una nueva oportunidad para crecer en Él y con Él. Y así como el Señor estuvo ayer cuando éramos aproximadamente 400 miembros de la iglesia, también estará hoy y aún más. Así como estuvo ayer, también estará hoy y aún más. ¿Sabe por qué? Porque al final de todas las palabras de aliento que el Señor da a través de Zorobabel y a través de Ageo, al final de esas palabras hay una promesa de esperanza del Señor. La gloria postrera de este templo será mejor que la primera. Esperanza, palabras de aliento. Hoy es el día de volver a reiniciar nuestro trabajo con el Señor y para el Señor. Hoy es el día de volver a empezar a vivir en esa relación íntima con nuestro Dios. Porque hoy es el día que Él nos ha regalado. Levantémonos, hermanos. Levantémonos y levantémonos todos y provoquemos de este tiempo un tiempo glorioso. Pues el mismo Dios que se manifestó en el pasado es el que quiere manifestarse hoy en la vida de cada uno de nosotros. No se permita, hermano. No se permita perderse la bendición de vivir nuevas experiencias de la gloria de su Dios, de mi Dios. No se permita, hermano. No se permita. No se permita de experimentarlo a Él en el día a día de su vida. No se permita que se le robe la bendición
que tuvo ayer, pero que Dios la quiere manifestar también el día de hoy. De ver su mano poderosa obrando en usted y a través de usted en la vida de otros. No se lo permita, hermano. Levantémonos y levantemos nuestras manos caídas, nuestras manos desanimadas y animémonos. Si usted está pasando días difíciles, quizás económicamente, quizás está pasando por problemas familiares, quizás tiene problemas en el matrimonio, quizás sus hijos le han generado angustia, le han generado desilusiones, porque somos desilusionados y nosotros desilusionamos. Mientras vivamos en este lado de la eternidad, eso va a ser una regla. Usted va a ser desilusionado, pero también usted va a desilusionar personas. Y yo también. Vamos a llorar, pero también vamos a generar las lágrimas de otros por nuestras majerías, nuestros comportamientos. Vamos a ser ofendidos, pero también vamos a ofender. Y quizás estemos pasando por muchos de esos problemas. Quizás tenemos situaciones de roces en el trabajo con los compañeros. Quizás estamos pasando por problemas emocionales, angustias, temores, falta de perdón, odio, rabia, enojo y tantas cosas emocionales hay, tristeza. Quizás estemos batallando con algún pecado, hermano, y que hemos tratado de salir, pero entre más luchamos, como que más nos ala hacia la profundidad del mismo. Quizás estamos también batallando con esas cosas, hermano. Pero hoy el Señor nos da una nueva oportunidad. Amén. Y esta nueva oportunidad que nos da viene con sus palabras que nos alientan. Y sus palabras que le alientan a usted y que me alientan a mí, narran lo siguiente. Porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Reciba palabras de aliento de su Dios. Y haré temblar a todas las naciones. Con lo que sea que usted esté batallando, mire las palabras del que le está hablando, no yo, las palabras de su Dios, que se está manifestando como un Dios soberano que está por encima de todas las cosas. Amén. Y ese Dios soberano le está diciendo: yo haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. Oh, hermano, está hablando de Cristo. Pues ese mismo Cristo que se estaba prometiendo en aquel entonces es el mismo Cristo que hoy mora dentro de usted, hermano. El deseado de todas las naciones, y llenaré, dice el Señor. Llenaré de gloria esta casa la llenaré de gloria, dice el Señor. Su casa, su vida, su espíritu, su persona, Dios está prometiendo que hará temblar cielo y tierra para llenar su vida con la gloria del Santo Espíritu de Él. Mía
dice el Señor, es la plata. No te preocupes por ella, en pocas palabras. Es mía. Tú que te preocupas por ella más que por mí, pues te digo que todo lo que tú quieres alcanzar económicamente, eso es mío, dice el Señor. Porque en este discurso yo no entiendo por qué Él habla de la plata. A no ser que Él esté hablándonos hoy a nosotros, como le habló a ellos, que no nos preocupemos por nuestras cosas personales más que las de Él. Porque esas luchas por las cuales nosotros nos vemos sumergidos en cuestión de la economía, nos va a robar el experimentar su gloria. Y al final, eso por lo que tanto perseguimos le pertenece a Él. Y Él tiene la capacidad de permitir que usted luche, luche, luche y como que no avanza. ¿Verdad? ¿No le ha pasado que persigue, persigue, persigue y vive como que al ras a pagar biles y esclavizado? Nunca vivió el sueño americano porque lo que vivía era una pesadilla de biles. Tiene que tener 2, 3 trabajos para sustentarse. ¿No le parece a usted eso raro? Él está diciendo, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. No busques primeramente lo material. Lucha por tus cosas, lucha por tus sueños, pero jamás antepongas esas cosas por las cosas de tu Dios. Amén. Y dice el Señor, la gloria postrera de esta casa, la gloria última, en pocas palabras, la gloria que vas a ver ahora, va a ser mucho mayor que la que vistes allá. No te desalientes, no te desanimes, que lo que estoy haciendo jamás lo has visto, y cuando lo veas vas a decir, esto es más grande que lo que hubo en el ayer. Levantémonos, hermanos. Levantémonos, hermanos, porque no hemos visto la grandeza de Dios en su totalidad. Hemos tenido pruebitas de lo que Dios puede hacer, pero Dios puede hacer y va a hacer cosas mucho más grandes que las que usted hemos visto, aún mucho más grandes de las que jamás imaginamos ver, porque Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Usted y yo nos limitamos, nos aferramos a cosas, a personas, trabajos, lugares, nos aferramos, decimos, si me voy de aquí, ¿qué será de mí? Si usted se va de donde está, déjeme decirle que como hijo de Dios, a donde usted vaya, el Rey de Reyes irá con usted, hermano. No es un lugar, no es una nación, no es algo específico, es Dios, su bendición y su gracia la que lo acompaña a usted todos los días, desde hoy y para siempre, hermano. Levántese de ese desánimo, levantémonos, hermano, y empecemos a caminar en la esperanza que el Señor nos da, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la que hubo atrás. Póngase sobre sus pies, hermano. Damos gracias a Dios, porque tu palabra nos anima, Señor. Hemos luchado, hemos batallado, hemos caminado dirigiéndonos en nuestro propio entender, caminando en nuestras propias fuerzas, tratando de resolver las cosas a nuestras maneras, Señor, enredándonos en los afanes de la vida. Pero hoy, Señor,
Hoy queremos venir a ti, eterno Dios. Y no venir con palabras, Señor, sino también con la decisión y la disposición de rendir nuestras voluntades, eterno Rey, en pos de caminar en tu buena y perfecta voluntad, que es santa y es agradable. Señor, hay cosas que no entendemos y hay cosas que desconocemos, y ellas parece ser que obstaculizan decisiones que sabemos que tenemos que tomar, pero llenos de temor y preocupados por el qué será. No te podemos ver a ti por encima de todas las cosas, Señor. Pero hoy queremos, Padre bendito, decirte que lo que tengamos que hacer, nos disponemos a hacerlo, Señor. Así como usaste aquel sacerdote, eterno Dios, aquel líder de la nación, eterno Rey, a Ageo, a Zorobabel, a Josué. Y ellos llevaron tu palabra al pueblo, y el pueblo se levantó y puso manos en el asunto. También nosotros hoy, a través de esas mismas palabras, eterno Rey, queremos levantarnos y retomar nuestro servicio a ti, eterno Dios, en pos del ensanchamiento de tu reino, Señor. Hay cosas que nos preocupan y entre ellas está la economía. Eso es verdad, Señor. Tú no niegas esa realidad como no la negaste en el ayer. Tenemos temores por causa de la economía, por causa de no tener una economía estable. En ocasiones trabajamos extras, tenemos que buscar 2 y algunos hasta 3 trabajos a ver si puede rendir para suplir las necesidades y los gastos, Señor. Pero tú eres Dios, tú dices que tuyo es el oro y tuyo es la plata, y nosotros queremos, Padre, verdaderamente disponernos en dependencia total de tu provisión, pues tú eres nuestro Jehová Jireh. Ayúdanos, Señor. Hay cuestiones pecaminosas con las que también hemos estado batallando y hemos luchado por salir de ellas, Señor, pero como que entre más luchamos, más nos enredamos en ellas, Señor. Pero tú estás por encima de todas las cosas y puedes hacer aún temblar cielo y tierra y manifestar tu gloria, Señor. Manifiesta tu gloria en cada uno de nosotros, en cada uno de estos tabernáculos, eterno Dios, para que la gloria postrera sea mayor que la primera, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar, dándote gracias por tu palabra, Señor. Y a ti damos gloria, honra y honor en Cristo Jesús.